Bienvenidos a este nuevo episodio de Bibliotequeando. Les hablo su anfitrión Ricardo Lugo. Como siempre les quiero invitar a que nos sigan en las redes @bibliotequeando y que sigan apoyando esta idea de conversar, discutir y aprender sobre todo tipo de tema a través de los libros, suscribiéndose a este canal y siguiendo apoyando el podcast en todas las distintas plataformas. Hoy vamos a resumir el popular libro de Virginia Woolf, Una habitación propia, mejor dicho, un ensayo como tal, es una casi como un desahogo de ella. Recordemos que recordemos que el feminismo ha tenido 4 olas, ciertas personas debaten que ha tenido, que ya está en la quinta, pero Virginia fue básicamente una de las pioneras de esta primera ola con este libro. Toca muchos temas que no son tocados hasta mucho más adelante. Digamos que el feminismo o la libertad de la mujer está en un punto muy inicial, pasitos de bebé apenas, y Virginia habla de muchos temas que son bastante avanzados para la época. Ella discute básicamente el concepto de una habitación propia. Lo que esto significa es que una mujer no puede, específicamente lo que ella está hablando como autora, se molesta de que una mujer no puede escribir ficción al mismo nivel de los hombres, porque no tienen una habitación propia para ella misma. Y esa es básicamente la premisa del libro. El ejemplo que ella da, y vamos a entrar en más detalle en eso, es William Shakespeare, que William Shakespeare no es William Shakespeare por ser hombre, es William Shakespeare porque tuvo unas experiencias en su vida que él pudo tener dada la libertad que tenía un hombre de vivir su vida a su manera, su libertad financiera, y una mujer no tenía eso. Entonces ella da el ejemplo de, pongamos que si Shakespeare tenía una hermana, misma situación, digamos como que la misma clase social, etcétera, pero es mujer. Entonces su vida es diferente. Por lo tanto, ella nunca pudo haber escrito lo que escribió Shakespeare, nunca pudo haber manifestado su talento, digamos, con el que nació, porque nunca tuvo las experiencias. Y al pasar esto, ella se da cuenta de que hay un desbalance entre el potencial creativo de un género comparado con el otro. De hecho, ella da el ejemplo de Jane Austen, la famosa autora de Orgullo y Prejuicio, que ella escribió muchos de sus libros escondidas en su casa, en el sótano, porque no tenía otra manera, ni siquiera era permitido que una mujer así se expresara. Entonces, Virginia Woolf se siente muy frustrada. La habitación como tal es una metáfora al resto de la sociedad. Es interesante cuando esto pasa. Hay libros que se publican y el autor muere en el anonimato. No fue el caso de Virginia Woolf, pero por mucho tiempo no se le prestó mucha atención a este ensayo. Más adelante, creo que hasta hoy en día, muchas más personas leen este libro en porcentaje que lo que lo leían antes, por varios factores. Pero ella publica este ensayo en 1929. Esta es la época, específicamente la Gran Depresión, la famosa Gran Depresión financiera en Estados Unidos, y cuando Estados Unidos estornuda, el mundo le da gripe. La gente no estaba muy preocupada por los derechos de la mujer. En esta época estaban más preocupados por poder comer 2 veces al día. Entonces, el libro pasó un poquito desapercibido en su época. No que la influencia no estuviera, no que el libro no fuera de gran calidad, o el ensayo, mejor dicho, pero la gente no tenía, digamos, que la capacidad para prestarle atención a ese problema en ese momento. Es lo que argumentan muchos historiadores. Virginia Woolf empieza en parte el ensayo tratando de descubrir a la mujer promedio, ¿no? ¿Dónde está la mujer en la historia? No se ve, solamente se ven las mujeres. Si tú te pones a ver la historia, y obviamente esto es en 1929, ahora hay más información, pero la historia que Virginia Woolf podía tener acceso eran solamente mujeres que eran monarcas de la aristocracia, mujeres muy poderosas, o que sus esposos o sus padres eran muy poderosos y por ende consiguieron poder. Pero para saber qué estaba haciendo la mujer del carpintero, la mujer del herrero en Inglaterra, que Virginia Woolf es inglesa, en 1545 es imposible. No hay nada, no hay ningún récord de cómo era esa vida. Un hombre puede mirar al pasado y puede ignorar si quiere a los monarcas, a los reyes, a los líderes políticos. Y sí hay historias de personas comunes y corrientes que por qué razón cambiaron el mundo, ya sea con su teoría científica o algún invento, algún descubrimiento. Y la mujer no tenía eso porque no tenía su habitación propia, es lo que argumenta Virginia Woolf. Específicamente ella dice, imagínense una mujer que nace en estos años, o ni siquiera sin irse tan atrás, estamos hablando de los principios de los 1900, finales de los 1800, en Inglaterra al menos, ciertos lugares esto continúa siendo hasta cierto punto así, pero una mujer le arreglan el matrimonio desde muy joven, ya desde que la familia tiene una niña, empieza a sacar cuentas cuál es la familia con la que me quiero casar para algún fin político, económico, social, etc. Quizás probablemente antes de los 18 años ya está casada con hijos con S, o sea, múltiples hijos. Tiene que cuidar a todos estos niños, no tiene acceso a la literatura, no tiene acceso al sistema educativo, o
el poco sistema educativo que existe, pero aún así ella no tiene acceso por ser mujer, no tiene acceso a oportunidades financieras, oportunidades de trabajo. Por lo tanto, ¿cómo una mujer va a poder desarrollar y tener su propia vida? Vamos a dar el ejemplo de autores que yo le he hecho resumen. Franz Kafka, el autor de La Metamorfosis, tenía muchos problemas psicológicos, pero si él hubiese sido mujer, él hubiese tenido que lidiar con esos problemas internamente, no hay ayuda para ella, en este caso, y ella, digamos que la vida la absorbe de una manera que esos problemas nunca los puede lidiar, nunca puede tener una vida que la distraiga, que aprenda en si acaso que tiene esos problemas, ni siquiera lo puede identificar. Kafka, en el caso de él, era una persona que es muy insegura, quemó muchos de sus libros porque pensaban que no eran suficientemente buenos, nunca nos enteramos qué libros eran. Pensaba que no podía satisfacer a una sola mujer por mucho tiempo, por su apariencia física, se la frecuentaba, digamos, mujeres trabajadoras sexuales. Fyodor Dostoevsky tiene una historia parecida, se le gustaba estar en este tipo de mundo. Y esas experiencias, que solamente la pueden hacer si hay una libertad financiera, política, social, fue lo que les permitió a estos autores, entre otras cosas, a escribir las obras que pudieron escribir. Una mujer nunca hubiese pasado por esa vida, nunca hubiese tenido esas experiencias. ¿Cómo van a escribir ficción? Porque ficción es más allá de esto, ¿no? No te puedes imaginar, para la mujer estaba tan limitada que sus fronteras era poder mirar 5 cuadras más allá de su casa, no necesariamente mirar un mundo que no existe, como lo hacen los grandes autores de la ficción. Por ende, el mensaje final es, si quieres libertad intelectual, necesitas libertad financiera. Y eso nos conecta al punto anterior que mencionamos, que todas las mujeres famosas de la historia suelen ser de la aristocracia. Y esto es una crítica, yo discutí sobre esto con Sandra Ferrer Valero, una autora historiadora, no voy a decir feminista, una historiadora y punto, y se enfoca bastante en las mujeres, por lo tanto es categorizada como historiadora feminista, pero me parece que está contando la historia, punto. Y ella estuvo en el podcast, va a salir pronto ese episodio, y estábamos hablando de que el feminismo es considerado por muchas personas como un movimiento de élite, de la alta sociedad, solamente de la alta sociedad. Y ella discute que, bueno, es que no es que es lo que argumenta Virginia Woolf, no hay otra manera, ¿no? No es un movimiento que podía salir del pueblo, por decirlo así, porque la mujer del pueblo no tenía acceso. Y algo que me dijo Sandra, que yo no sabía, que la mujer común y corriente del siglo pasado no les gustaba ser identificadas como feministas, porque era un movimiento de alta clase, era ser conectadas con estas mujeres de apellido, del country club, de que el esposo está metido en la política, en negocios, y no encajaba. Y el feminismo siempre ha tenido, Sandra y yo estamos hablando de esto, siempre ha tenido esa barrera de conectar, digamos, con la mujer promedio. El feminismo no es una sola idea, son muchas, son varias, y no, como todo movimiento político o idea, digamos, principio, no puedes tomar 100% todo, creo que eso es un error, pero digamos que las ideas principales del feminismo, al principio del feminismo, costaron llegarle a la mujer común y corriente, en parte por la diferencia en las clases sociales o el origen de estas ideas. Ahora, volviendo al punto de Virginia Woolf, no había otra manera. Si solamente son las mujeres de la aristocracia las que pueden leer, las que pueden escribir, las que saben latín, en el caso de Europa, son ellas las que van a poder, digamos, sonar la alarma de lo que está pasando. Y al mismo tiempo Virginia Woolf empieza como a debatir internamente de si el hombre puso a la mujer como ciudadano de segunda clase, como mínimo, por muchas instancias mucho peor que eso, fue porque ellos consideraban a la mujer, o los hombres consideraban a la mujer inferior, o era que los hombres querían ser superiores, ¿no? Y entiendo que más o menos decir lo mismo, pero la intención es diferente. Y tanto Virginia Woolf como Sandra llegan a la misma conclusión de que es que el hombre quería ser superior. Había una intención de ser superior, había intenciones políticas, había intenciones económicas, de yo demostrar y asegurarme de que yo soy mejor que tú. Y por ende voy a establecer este tipo de sistema para asegurarme que no puedas llegar a mi nivel, porque eso me hace a mí sentir mejor. Es el argumento de Virginia, no tanto de cómo empezó. Virginia no argumenta como tal, para mí, el inicio del patriarcado, del sexismo, como lo quieras llamar. Argumenta es por qué se ha mantenido a través de todos los años, a través de todas estas culturas, a pesar que ella se refiere principalmente a Inglaterra. Y otra de las frustraciones que tiene Virginia Woolf en el libro, en el ensayo, es que las mujeres que están en estos libros, las pocas mujeres que salen en los libros, son descritas por hombres. Y los hombres suelen describirlas a ellas mismas de una manera que les conviene a los hombres, a veces como que súper enamorada del hombre y que no puede vivir sin él. Por dar un ejemplo de una novela romántica, las ponen inferiores, no las ponen a discutir temas complejos, políticos, sociales, económicos. Entonces siempre están apartadas y entonces no hay
pues repito, no hay ninguna literatura que una mujer, una niña de hoy en día, en 1929, pueda leer y darse cuenta de que las mujeres sí pueden hacer estas cosas. Al mismo tiempo, Virginia Woolf se dio cuenta que casi todas las obras, cuando hay dos mujeres, que era, digamos, no era tan común, pero dos mujeres quizás que no son familia, no son hermanas, no son primas, no son nada, se conocen y pasan mucho tiempo juntos, casi siempre las novelas las ponían en contra, nunca las ponían juntas. Siempre era una manera de una mujer peleando con la otra, normalmente peleando por un hombre. Y esto hacía que las mujeres fueran consideradas aún más como una especie de objeto sexual o inferior. Al mismo tiempo, ella decía que no mostraba nunca a una mujer que le gustara a otra mujer, tanto, digamos, amigablemente, como familia, como, digamos, amigos entre extraños, o sexualmente. Y de aquí Virginia pasa a debatir algo que me pareció muy interesante en el ensayo. ¿Qué hubiese pasado, o qué estuviera pasando, mejor dicho, en el mundo, si yo pudiera tener ambas perspectivas, si yo pudiera hacer ambas? Porque ella argumentaba algo que ahora es comprobado científicamente, de que el cerebro debe tener como que su lado masculino y su lado femenino, y que las personas más inteligentes, más intelectuales, más, digamos, más completas en la vida, suelen tener un balance entre las dos. No es como que soy solamente masculino, solamente femenino, que pueden intercalar entre ambos lados, entre comillas. Y la ignorancia para la época, Virginia Woolf la define como el no tener acceso a ese otro lado. Y una manera de tener acceso a ese otro lado es con la literatura. Y aquí su frustración, recordemos, su pasión es escribir, su pasión es la lectura, y se siente muy afectada negativamente, valga la redundancia, de que no haya más escritoras, más personas por lo menos conectándose con el lado femenino, simplemente porque les bloquean el acceso a esta expresión artística. Y por lo mismo ella argumenta que mientras las mujeres empiezan a mostrar sus cualidades femeninas, el hombre, para demostrar su superioridad, empieza a demarcar y separarse más de la mujer y actuar aún más masculino. Que me pareció una observación genial, porque hace poco le hicimos un resumen al amanecer de todo, un libro de historia, y en el libro ellos comentan esto, de que por qué las culturas son culturas, por qué las culturas son diferentes, por qué los indígenas en el noroeste de Estados Unidos, lo que es ahora Washington, Oregon, actuaban tan diferentes a los indígenas de California. Esto es antes de la llegada de los europeos. El noroeste tenía esclavos, California no los tenía. ¿Por qué las culturas empiezan a actuar tan diferentes? Y básicamente los autores nos explican que la cultura, tu identidad, como formar parte de tu forma de actuar bajo una cierta identidad, no es más nada que una lista de cosas que no puedes hacer. Yo voy a dar un ejemplo personal. Yo vivo en Estados Unidos, yo soy venezolano, obviamente, y vamos a un lugar, a veces estoy en Texas, mucha cultura mexicana, y a veces le quieren echar los restaurantes picante a la arepa, y yo no le echo picante a la arepa, porque bueno, pues esa es mi cultura, yo no voy a, entonces se empiezan a demarcar más, aún más. Solo los restaurantes venezolanos no te van a tener picante, el mexicano sí te va a tener, entonces las culturas se empiezan a separar más, como le explicó Virginia Woolf. Un ejemplo que da el libro del amanecer de todos son las culturas en Polinesia. Son los indígenas en lo que es ahora Nueva Zelanda, y cómo las niñas empezaron a actuar mucho más femenino que los varones, y los varones empiezan a actuar más masculinos que las niñas, porque había una cierta identificación de que somos parte de dos culturas diferentes, de dos grupos diferentes. Por lo tanto, yo empiezo automáticamente, no es algo tan consciente, yo empiezo a decir, bueno, yo no voy a actuar como tú. Yo no quiero actuar como tú, no tanto porque te considero inferior, en ese caso, sino porque yo no soy tu grupo, yo soy el mío, y mi grupo lo hace así. Y eso lo vemos todos los días en el diario, ¿no? Alguien diciendo que no escucha esa música porque esa música no es de su país, no come esa comida, como el ejemplo que acabo de dar. En los deportes, ¿no? La cultura del fanático, ¿no? El fanático de verdad tiene que hacer esto y aquello. Entonces, como yo soy un fanático de verdad, empiezo a actuar. Y como yo quiero ser considerado un fanático de verdad, empiezo a actuar aún más fanático que la persona que no es fanática. Y el que no es fanático no quiere ser considerado parte de los hooligans o del grupo de locos que siempre están en el estadio, entonces empieza a actuar menos fanático. Todo es simplemente, irónicamente, tu cultura es definida por lo que otra cultura haga. Y es esa calle, digamos, que es doble vía. Y Virginia Woolf identifica esto. En el caso del sexismo y del patriarcado, si ella lo ve como algo de inferioridad, como que los hombres, al ver inferior a la mujer, empiezan a tener menos contacto aún con su lado femenino, porque lo ven como algo inferior, basado en todo el sistema en el que se desenvuelven. Y después, al final de la novela, Virginia Woolf manda un mensaje que me pareció muy interesante, muy, muy intuitivo. A mí me encanta cuando esto pasa, cuando alguien de 100, 200 años atrás puede ver algo que la ciencia después comprueba, que es muy difícil que las personas identifiquen. Borges hace eso, Dostoevsky, y creo que ahora Woolf la pongo en la misma categoría. Ella dice
que nosotros las mujeres tenemos que dar el ejemplo a nuestras hijas, que el futuro va a ser mejor, puede ser mejor, con tal y demos ese ejemplo a ellas. Y puede sonar como un mensaje normal, pero hoy en día, y esto es un estudio muy interesante que se lo mencioné a Sandra Ferrer Valero, repito, vamos a tener un episodio con ella pronto. El estudio demuestra que las mujeres esto por lo menos occidental en Estados Unidos específicamente, las hijas que sus madres trabajan, y no importa el trabajo, pueden ser desde el nivel más alto en una empresa corporativa hasta el trabajo más humilde, con tal y la madre trabaje, la hija gana mucho más dinero que las otras hijas de que sus madres no trabajaron. En otras palabras, el mensaje de Wolf, si podemos nosotras como madres, dentro de las limitaciones que tenemos hoy en día, por lo menos dar un paso más adelante, buscar el trabajo, buscar la literatura, buscar escribir, buscar simplemente abrir esa ventana de la posibilidad para tus hijas, ellas más adelante van a poder romper esa barrera y dar 2 pasos más. Y después de 2 pasos más podemos dar 4 más y poco a poco conseguir esa igualdad. Ahora, el libro, por supuesto, está cargado de mensajes políticos y hay gente que ya criticó a Woolf en la época y la critica todavía por, como mencioné al principio, ser clasista, como que le importaba solamente a la mujer intelectual, ¿no? Como que el mensaje es solamente para la mujer que tiene el talento de Shakespeare, por decirlo así. La mujer que va a ser la esposa del herrero pareciera que no le interesara mucho. Yo estoy en desacuerdo con eso. Vuelvo y repito mi primer punto, por uno de los primeros puntos en el resumen, de que el feminismo solamente podía venir de la clase alta y en este punto en la historia específicamente las clases están muy demarcadas en Europa, en Inglaterra y ella está hablando del mundo que conoce. Creo que sí es responsabilidad del feminismo. Eso no hay una presidenta del feminismo, por decirlo así, pero digamos que responsabilidad de la gente de hoy en día de llegarle a la clase media de una u otra manera. No estoy diciendo cuál es la manera correcta y mucho menos voy a pretender que sé cómo hacerlo, pero es un importante mensaje porque al final de cuentas es un grupo que se ha sido un poquito apartado de las decisiones o del rumbo, de la dirección de este movimiento. De hecho, Virginia Woolf dice que esto es una realidad, o sea, ella dice como que no es que me guste, pero esto es así. Te guste o no, esa es la realidad. Dinero es igual a oportunidad. O sea, si podemos hacer que las mujeres que tienen la oportunidad financiera den ese ejemplo a las mujeres futuras, podemos llegar a ese nivel. Mientras tanto, no vale la pena, pareciera que Woolf dijera eso, como que no vale la pena mucho preocuparnos por la mujer promedio, porque en este punto en la historia no podemos llegar a ningún lado con eso. Eso puede ser bueno, eso puede ser malo, pero es parte del argumento, parte de la crítica al libro. Yo pienso que la educación no es gratis. Yo estoy a favor de la educación gratis, como gratis de la manera que lo decimos hoy en día, pero la educación nunca ha sido gratis. Y hablamos de esto un poco en otro episodio que también está grabado con Juan Denis, un profesor de filosofía, de que los sofistas en la antigua Grecia cobraban, ¿no?, por la educación, porque no hay otra. No hay de otra. El dinero siempre ha sido más bien un antidiscriminante, por mucho que la gente lo vea diferente hoy en día. Históricamente el dinero siempre ha sido una manera de romper barreras. A mí no me importa si me tienen que operar del pie, por decirte algo. Me importa a mí si el doctor es políticamente diferente a mí. Me interesa. Aquí tienes mi dinero, opérame el pie, por favor, porque sé que lo vas a hacer bien. El tipo que te corta el pelo, el restaurante, no, esas cosas no importan. Creo que tristemente el mundo se está yendo en esa dirección opuesta. Obviamente hay una línea, tarde o temprano, pero el dinero o el intercambio, el comercio, como tal, siempre ha sido una manera de romper barreras y una manera, por lo tanto, de intercambiar ideas, por lo tanto, de abrir el intelecto de las personas, la creatividad, la escritura, literatura, ficción. Y creo que Virginia Woolf sabía esto y por lo tanto ella dice, no es que me importe la clase alta, simplemente creo que el dinero es una manera de romper esta barrera y la clase alta es la que tiene ese dinero. Así que ella empieza, digamos, por ese ángulo. Y con eso llegamos al final de este resumen de Una habitación propia. Un libro me pareció a mí me encantan los ensayos. Yo recuerdo un profesor de literatura que yo tuve, que él decía que él era muy anti-iglesia, anti-religión. Pero él solía decir que él leía bastante el Antiguo Testamento porque las cosas sobreviven por algo, ¿no? Hay una cosa que se llama el principio del Indy, que habla de que para poder predecir la existencia de algo en el futuro, tienes que medir cuánto tiempo ya ha existido en el pasado. En otras palabras, digamos que no es tan directo como que si mi casa ha existido por 40 años, va a existir por 40 años más, pero es más, por ejemplo, para cosas más un poquito abstractas, tipo, ¿cuáles van a ser las religiones principales dentro de 1000 años? Bueno, simplemente mira cuáles son las religiones principales
hace 1000 años. Esas son las que se van a mantener porque por algo lo han hecho, sin complicarte mucho. Es una manera muy fácil de hacer un análisis. Si quieres saber cuál va a ser la canción latina que se va a seguir escuchando en la discoteca dentro de 30 años, bueno, mira cuáles son las canciones que están pegadas de hace 30 años, que todavía suenan en la discoteca hoy en día. Probablemente dentro de, digamos, desde que salieron, en 60 años, todavía van a estar sonando. Es más, o por lo menos eso es más probable a tirar a adivinar, no, yo creo que esta canción de Bad Bunny o lo que sea va a estar puesta dentro de 30 años. No lo sabes, no hay suficiente data para poder garantizar que eso va a pasar. Mientras que si dices que suavemente de Elvis Crespo va a estar sonando, sí, probablemente va a estar sonando. Es más fácil, la probabilidad de este evento es mucho más alta que la probabilidad de un evento que tiene menos tiempo. Por lo tanto, los ensayos que perduran en el tiempo, la literatura, para bien o para mal, tienen alguna verdad siempre, tienen algo que hay que aprender. No significa que el movimiento esté en lo correcto. En el caso de Virginia, pienso que sí, pero hay otros libros, por supuesto, tarde o temprano alguien va a estar en desacuerdo con algo, ¿no? Pero muchos libros de la antigüedad contienen muchas verdades primitivas del ser humano, pienso yo. Y los ensayos de grandes mentes, como Woolf, como Orwell, para mí siguen existiendo, es porque tienen algo que va a perdurar en el tiempo. Así que ahora sí, llegamos al final de este resumen. Como siempre, me pueden mandar mensaje directo, sugerirme algún tipo de libro. Este fue una sugerencia de un seguidor, una seguidora específicamente. Gracias por apoyar el podcast, hemos crecido bastante. Estaba viendo distintos países que estamos en el top 10 en cuanto a educación, arte, libros, etcétera. En Colombia, en Venezuela, en Argentina. Los quiero muchísimo, me han apoyado bastante en este viaje. Así que muchas gracias por su apoyo. Como siempre, sigan apoyándonos en las redes, @bibliotequeando este podcast, compártanlo con los amigos si quieren discutir algún tema, debatir, aprender de nuevos temas. Los libros son el mejor lugar para empezar. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima semana en otro episodio de Bibliotequeando.